En cada club que viaja a Europa hay jugadores destacados de México. Entonces, algo tenemos que hacer entre todos para empujarlos. Tenemos anécdotas, porque el primer rival que analicé fue el Real Madrid, octavos de final. Y le entregué una hojita sola porque me puso ¿por dónde nos van a hacer, por dónde nos van a hacer daño? Y le escribí en ruso, por todos lados. Pumas creo que te pasa una sola vez en la vida y a muy poca gente. Entonces, digo, yo quisiera volver a fuerzas básicas en un equipo como Pumas. ¿Algún sueño que tengas por cumplir? Salir campeón con Pumas, no tengo otro. Estamos muy contentos todos, ¿no? Si se puede saber la noticia de... ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Casa Velarde, del otro lado del balón. Hoy estoy feliz, estamos de manteles largos porque me encuentro con un invitado de lujo, una persona que han pedido mucho en las redes sociales y que aceptó venir a Casa Velarde. Estoy muy contento. Alguien que se ha esforzado mucho a lo largo de su vida, que conoce muy bien el misterio de todas las fuerzas básicas y que hoy en día es el entrenador de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un bien entrenador. Andrés, muchas gracias por estar aquí en Casa Velarde. Efra, bueno, el gusto es mío. La verdad que es un orgullo que me hayas invitado. He visto los programas que has hecho, las personalidades que se han sentado aquí y te digo que no tengo más palabras que agradecerte. No, muchas gracias, en verdad que tú no me creías, pero sí eres de las personas que más han pedido en redes sociales y no es para menos, ¿no? Han sido 2 años muy bonitos para ti y para la institución y bueno, siempre tenemos la costumbre en Casa Velarde de iniciar directo al hueso, como dices Por tú. supuesto. Para empezar, ¿quién es Andrés Lilini? Bueno, soy alguien que se dedicó mucho a estudiar el desarrollo del futbolista profesional, que me ha tocado estar en un recorrido profesional muy amplio sobre esto. He tenido la posibilidad de estar en muy buenas instituciones en el desarrollo del futbolista y que de un día para otro me tocó ser entrenador profesional del primer equipo de Pumas con todo lo que eso significa y que el sábado voy a cumplir 2 años al frente del equipo y que me parece mentira cada día que arranco estar con ustedes y ser el entrenador de Pumas. Eso en lo profesional. En lo humano, alguien que se crió en una familia de trabajo, en un pueblo muy chiquito, de muchos valores, de Argentina, San José la Esquina, el mejor lugar del mundo. Okay. Y que bueno, y que he hecho un esfuerzo muy grande para llegar a ser futbolista profesional y no lo hice, no pude, porque hubo mejores, pero siempre con la compañía de la familia de que si me caía volver a empezar y pude formar una familia. Tengo 4 hijos maravillosos que me sostienen, una esposa que me sigue a todos lados, que realmente valoro mucho y después alguien que todos los días le mete para adelante porque así me criaron, de no bajar los brazos, de tener siempre los pies sobre la tierra, de no creerme nunca nada más de lo que soy, un trabajador, y así metiéndole. Qué padre, me consta que eres muy trabajador, Andrés. San José de la Esquina, exactamente, ¿en qué parte está de...? Estoy a 100 kilómetros de Rosario, que es la Okay. segunda ciudad más importante de Argentina. Sí. Somos 8.000 habitantes. Ahí vive toda mi familia. ¿Viven tus viejos? Viven mis padres, mi ¿Cuántos abuela hermanos? todavía, Ah, qué padre. de 96 años. Wow. Sí, Nerina. Viven mis padres y mis 2 hermanos, mi hermana Carla y mi hermano Juan Pablo con sus familias, mis sobrinos y bueno, tengo mis amigos de la infancia que realmente es, bueno, al final lo que extraño siempre. ¿Tu hermano no jugaba al fútbol? Mi hermano es economista, pero no se dedica a los caballos. Okay. Y mi hermana también estudió administración de empresas, pero no ejerce.
viven ahí en el pueblo muy bien, tienen una familia hermosa, pero no, él me acompañó en la etapa de Morelia como el encargado de todo lo que era logística y el manejo del presupuesto y eso, y después de esos 6 años que estuvimos en Monarcas me dijo, me vuelvo a San José y ahí me quedo. Como mi pueblo no hay dos. Sí. Andrés, volviendo a tu infancia, a San José de la Esquina, ¿recuerdas tu primer contacto con una pelota? Mira, por las fotos que tengo a los 4 años, yo me crié mucho con mis abuelos, mis padres trabajaban todo el día, entonces me crié entre el campo, mis 2 abuelos vivían en el campo, y lo primero que me regalaron era una pelota, y de parte de los papás de mi mamá también vivían en el pueblo, y tenía pelota. Yo todo el día estaba con la pelota, parecía que era mi sueño, la foto que tengo, era muy chueco, las piernas así, pero empecé a formalizar, que me acuerdo, a los 6 años, en el club del pueblo, en Centenario, y de ahí no largué nunca más. A los 6 años empecé, y ese es mi recuerdo, mi infancia, que trato siempre de volver cuando uno a veces el éxito lo marea, siempre trato de volver a esos orígenes. A las raíces, ¿no? A Sí. las bases. Y a partir de ahí, ¿cómo es tu trayectoria dentro del fútbol? A los 14 años me fui a probar a Fuerzas Básicas de Newell's Old Boys. Me quedé ahí por el espacio de 4 años. Yo soy de una generación dorada de Newell's Old Boys. En ese momento, tanto la gente más grande como yo, como la gente de mi edad, llegaba mucho a Primera División. Había muchos jugadores muy conocidos que han hecho un desarrollo profesional muy bueno, que con algunos he formalizado una amistad muy linda. Bruno Marioni, por ejemplo, que ha jugado en México. Compañero mío también. Compañero tuyo en Pumas. Gonzalo Belloso, que jugó en Cruz Azul. Bueno, pero después otros que han tenido la posibilidad de irse a Europa y han hecho carreras muy buenas. Y bueno, ahí estuve 4 años y me dejaron libre. Me volví a mi pueblo a jugar en el fútbol amateur. Semiprofesional, porque las ligas allá en Argentina están organizadas a nivel pueblos. Yo jugué en la liga de Casilda, que los equipos pagan mucha plata, mucho dinero. Y bueno, tuve la suerte de jugar en un club que se llama Belgrano de Arequito, muy pasional, mucha gente. Y estuve ahí 3 años, fui papá de Valentín, mi primer hijo, a los 19, a los 20 casi. Entonces trabajaba con mi padre y con mi primo Danilo, que en paz descanse. Trabajaba ahí en el pueblo en una gasolinera y a la noche iba a entrenar y ahí jugaba, y ahí hice 4 años en Arequito. Después pasé a otro equipo, Atlético de Pujato. Tuve la suerte de salir campeón varias veces. ¿Ahí cobrabas? Veces. Ahí cobraba. Cobraba, trabajaba a la mañana y a la noche iba y cobraba. Y bueno, conocí a Jorge Sampaoli, fue mi entrenador en el pueblo, y él también hizo una carrera importante de entrenador. Y de ese equipo de Arequito, que éramos amateur, porque al final no teníamos contrato profesional, muchos jugadores terminaron siendo técnicos importantes o en la liga, Sampaoli, donde estuvo, y a mí que me toca estar acá. Qué bien. Y, o sea, jugaste unos años ahí. Sí. Y después, ¿cómo es tu paso ya? Bueno, yo a los 19 años me vino a buscar un señor, Antonio Tascón, de ahí del pueblo, un entrenador de muchos años en juveniles, y me dijo que iba a abrir una escuela de fútbol con todos los chicos que no tenían cabida en el club grande que era Centenario. Le dije que sí, que lo iba a acompañar, me gustaba mucho, y ahí inicié con él ayudándolo. Entrenábamos en una cancha de las medidas no profesionales, y ahí nos fuimos criando con todos los chicos que sobraban del club, y se terminó formando un club que hoy es Belgrano, el otro equipo del pueblo de San José. Y yo después de ahí, cuando me fui a Pujato, después de Arequito, a jugar, Pujato me contrata y me dice si quiero dirigir las Fuerzas Básicas.
Entonces empecé con 13 y 14 años. Y Darío Franco, que en ese momento, año 2000, salió campeón con Morelia y era el capitán. Éramos amigos de la etapa de Newell's Old Boys. Él es más grande, 6 años que yo, pero teníamos una relación muy buena. Y me dijo si le armaba un proyecto para presentar en Monarcas Morelia, que después de salir campeón, el presidente, que era Álvaro Dávila, quería armar todo Fuerzas Básicas. Yo le dije que no sabía ni cómo armar un proyecto. Que trabajaba en un pueblo con chicos de 13 y 14 años. Él me veía muy obsesionado, que ponía cintas en la cancha y eso. Cuando iba de vacaciones me pasaba a visitar. Y en ese momento Claudio Vivas, que era auxiliar de Marcelo Bielsa en la selección, me ayudó a armar un proyecto. Se lo di a Darío se lo presentó a Álvaro Dávila. Me mandaron a llamar en enero del 2001. Y bueno, Álvaro me dijo, quiero que arranques con todo. No sé por qué. Le estoy eternamente agradecido a Álvaro por lo que hizo, porque nunca pensé con todos los que podía elegir, me eligió a mí, me abrió las puertas y ahí arranqué mi etapa, como quien diría, de director de Fuerzas Básicas, seriamente en un equipo profesional. Ok, eso fue en el año 2000. 2001, enero del 2001. O sea, pasaste de una etapa de entrenador, sí. Después fuiste... De entrenador de 13 y 14 años a director de Fuerzas Básicas. Estuvimos 6 años en Morelia y sinceramente me fui yo haciendo con el proyecto. No tenía mucho conocimiento de muchísimas cosas. Me rodeé de grandes personas mexicanas, entrenadores, exfutbolistas de Morelia algunos, que me ayudaron muchísimo. Yo estoy muy agradecido a toda la gente que compuso esos 6 años Monarcas Morelia, porque me ayudaron muchísimo. Tuvimos la posibilidad de que muchos jugadores debuten en primera división de esos ciclos y realmente soy lo que soy por la apertura de lo que es Monarca, por eso tengo tanto sentimiento hacia el club, un gran sentimiento hacia Monarcas. Y bueno, y ahí comencé. Ese es tu paso por Morelia. ¿Y ahí ya te mantienes en México o empieza...? Me quedé 6 años en Morelia por una relación que no fue buena con el vicepresidente que en ese momento estaba, me sacó del puesto y me fui a Argentina. Me regresé con mi familia, con mis 2 hijos, Valentín y Martina, y ahí estuve 3 meses en mi pueblo sin hacer nada, y de un día para el otro, por estas cosas, me llama el gerente de fútbol de Boca Juniors, que lo conocía yo por algunas veces que coincidimos en torneos internacionales con Monarcas y Boca. Y me dijo que se había enterado de que no estaba en Monarcas, que le interesaba ver la posibilidad de entrevistarse conmigo, que estaban buscando a alguien no tan futbolista, sino alguien más estudiado. Yo en esos 6 años en Morelia, Álvaro me dio muchas posibilidades de estudiar, estudié mucho, sí. Le dediqué mucho tiempo al estudio de todo lo que representaba la formación del futbolista. Y bueno, empecé una entrevista, otra entrevista, y ya a la 5ª entrevista me senté con la directiva de Boca Juniors y me dijeron, sos el elegido para agarrar el puesto, con todo lo que significaba ser el director de Fuerzas Básicas de Boca Juniors, que es un mundo totalmente diferente a lo que yo podía estar preparado y formado. Y yo tenía 33 años. Hasta cuando voy a firmar el contrato, el dirigente me preguntó qué edad tenía, 33, me dice, no vayas a querer decir nunca la edad. Y si te preguntan, decí que tenés 40. Y ahí comencé mi ciclo en Boca Juniors de 4 años, hasta que cambió la directiva y salgo del puesto. Mucha responsabilidad, ¿no? Estar ahí en... Mucha responsabilidad, mucha presión. Tuve dirigentes, Rómulo Semboraín y Fabián Beraldi, que eran los directivos del fútbol juvenil, que muy preocupados por el ser humano, no tanta presión por el futbolista, pero el mundo Boca era muy importante. Yo tenía jugadores en Fuerzas Básicas como Ever Vanegas, Gaitán,
que terminaron jugando en primer equipo. Jugaron muchos jugadores de ese proceso. Boca entró en una situación económica complicada y empezó a jugar muchos chicos de fuerzas básicas. Y bueno, y la verdad que fue como ir a la universidad, porque ahí saqué piel de cocodrilo para todos los problemas que había que solucionar día a día, pero sin presiones desmedidas, porque los dirigentes eran muy abocados a la parte humana y no tanto a la presión de que hay que ganar, esto es Boca, no. Tenían un poco de control sobre eso. Sí, a mí ellos se preocupaban mucho por el estudio, pero bueno, teníamos 100 jugadores en Casa Club. Es un mundo. Boca es un mundo. El jugador que llega a primera división tiene que soportar una presión muy alta. Todos te quieren ganar cuando jugás en Boca, en fuerzas básicas, así tengas 10 años. Todos los equipos rivales te quieren ganar. Entonces, muy bueno para conocer este crecimiento desde lo psicológico del jugador, de cómo se va formando ante tanta presión. En Monarcas aprendí a hacer todo desde cero. Y Boca me aportó mucho en esto de que, como el jugador cuando es joven, con la presión propia del club, más la presión en algunos casos de la familia, se vuelve extrema y los manejos de situaciones son muy complicados. Sí, ahorita que toca este tema de la familia, hablaba con Dineno la vez pasada sobre el tema de la presión que hay en Argentina, ¿no? No sé si tú compartes eso o a mí se me comentó cuando yo era chico que en Argentina, si tienes 17 años y no has debutado en primera, 17, 18 años, que te tienes que dedicar a otra cosa. Entonces vivir con esa presión y aparte los padres de familia que incitan a que su hijo es el que los va a mantener de por vida, poniendo en él toda esa responsabilidad, es algo increíble. No sé si siga pasando así. Mira, en algunos casos sí igual. Yo siempre digo, Efra, que cuando los proyectos son de la familia y no del joven, ahí hay una presión extrema. Y hay muchas familias que su proyecto es de que su hijo juegue en primera división. Y si su hijo no juega en primera división por diferentes circunstancias, todo es un fracaso. Y lo toman como un fracaso familiar. Entonces el chico carga con esa presión desde muy joven. Creo que eso no tendría que suceder, pero existe, es un nivel de vida que se elige en Argentina así socialmente y no está bien. Nosotros siempre digo de que nos colgamos la medalla y hablamos de los que llegan, pero también hay que ser muy sincero y hacer una fuerte autocrítica con los jugadores que quedan en el camino. ¿De qué manera quedan en el camino? Así es. Entonces, eso es lo más complejo, creo. Cuando estos proyectos fracasan, yo estoy con la frase esa de que al fútbol no juega el que quiere, sino al que lo elige. Vos fuiste un elegido, fuiste alguien privilegiado por tu talento, que ha sostenido una carrera sumamente ejemplar. Pero claro, sos Efraín Velardes. No sé cuántos atrás han quedado en el camino, que yo me junto con chicos de mi generación y hoy algunos están buscando trabajo porque en su momento han dedicado, y somos gente de 46 años, pero en su momento han dedicado toda su vida para llegar y dejaron de lado el estudio y dejaron de lado todo. Y cuando no sos elegido, el mundo se te viene abajo y tu familia atrás se desmorona. Entonces, hay que los padres tienen que aceptar de que tienen que acompañar, pero no volverse locos. De acuerdo. Y en Argentina esa locura a veces es desmedida. Es desmedida, sí. Así es. Y en muchas partes del mundo, ¿no? Pero creo que ahí se concentra todavía más por la pasión que tienen, Andrés. Y tocaste un tema ahorita de la formación que más adelante haremos más énfasis. Pero después de Boca Juniors, ¿qué siguió? Después de Boca Juniors, en ese momento era una cantera importante en el mundo, ventas de dinero de jugadores a Europa excesivas, entonces empezaron a venir algunos directores del fútbol europeo a ver cómo trabajábamos, qué tienen, qué hacen. Boca y River habían exportado jugadores a Europa de mucho dinero, entonces el fútbol europeo empezó a venir acá en algunos equipos, empezaron a venir. Yo los atendía, hice una relación muy cordial con el director deportivo del CSKA de Moscú, que es el equipo más importante en Moscú, en Rusia. Cuando él se enteró de que yo me iba a ir, porque yo le dije que terminando diciembre me iba a ir, me hizo una invitación en noviembre de ese año que yo me quedaba sin seguir, 2010, y me invitó a conocer Rusia. Me dijo, yo pedí permiso a la dirigencia sabiendo que en diciembre me iba,
y me fui a conocer el club. Ellos querían que conozca el clima, que conozca las condiciones donde se tenían que entrenar, que conozca al dueño, al presidente. Fui 2 semanas, me regresé a Argentina y a la semana me llamaron, me dijeron que ellos estaban muy contentos con las charlas que habíamos tenido, que era el perfil de director de fuerzas básicas que buscaban y que me ofrecieron un contrato. Hablé con mis hijos, que eran chicos en ese momento, les expliqué la situación compleja humanamente, pero la otra parte profesional, y me fui a Rusia. Arranqué Buen cambio ese. el 3 de enero, salí de mi pueblo de San José de la Esquina con 41 grados de calor y llegué al aeropuerto de Moscú menos 21, entonces no sabía si volverme o quedarme. Y ahí estuve 4 años y medio como director de Fuerzas Básicas y hice una gran relación con el entrenador de primera división que tenía mi perfil, no había jugado en primera división, era un hombre muy estudioso. ¿De dónde era? Ruso. Leonid Slutsky. Y bueno. ¿Cómo te comunicabas? ¿Aprendiste ruso? Primero en inglés, después el club me dio un traductor que tenía todo el día, un intérprete. Conocí a mi esposa, mi actual esposa, entonces aprendí ruso, lo hablo bastante bien, lo escribo. Pero al principio sí, en inglés. En Rusia no es fácil hablar inglés porque no quieren, tenés que hablar ruso. Entonces entre estudiar y ya relacionarme y esas cosas, uno por necesidad del ser humano aprende muchas cosas. No me fue fácil, renegué mucho. No soy profesor de ruso, pero bueno, en mi casa que se habla bastante ruso entre mis hijos y mi esposa, entiendo y participo de las conversaciones. Y ahí me quedé 4 años y medio, hice una gran relación con el técnico de la primera división. Entonces empecé a participar con él en la Champions, yo era el director de Fuerzas Básicas y por ende era el encargado o el director de la Sub-20. La Sub-20 jugaba la Champions igual que el primer equipo. Viajábamos y jugábamos con el mismo rival. Jugábamos a la mañana, como hace la Sub-20 aquí, y a la noche el primer equipo jugaba. Pero a mí me mandaban 1 o 2 días antes y le hacía un análisis del rival. O iba el fin de semana antes a ver cómo jugaba. No sé, el primer año nos tocó en el grupo el Bayern Múnich, el Manchester City y la Roma. El segundo año nos volvió a tocar el Manchester City, el Leverkusen, el Dortmund y un equipo el Estrella Roja de Belgrado. Entonces yo iba, le hacía un análisis, llegaba el equipo, llegaba a la Sub-20, le entregaba el análisis a Leonid y bueno, y después conocer ese mundo de la Champions. Con la Sub-20 nosotros tuvimos muy buenos campeonatos, participamos de 3 Champions. Una perdimos en Sub-20 la semifinal con el Paris Saint-Germain, otra perdimos cuartos de final con el Barça y el tercer año perdimos con el Feyenoord la semifinal también. Nos fue muy bien. Muchos chicos de esa generación, 3 chicos de esa generación juegan en la selección de Rusia, jugaron el Mundial. Entonces empecé a conocer mucho más del mundo de primera división. Sí. Por eso te quería decir. Sí, estoy más apegado a eso. Exactamente, analizar el rival. A Leonid le gustaba cómo yo era simple. Tenemos anécdotas, porque el primer rival que analicé fue el Real Madrid, octavos de final. Y le entregué una hojita sola porque me puso ¿por dónde nos van a hacer daño? Y le escribí en ruso, por todos lados. Este análisis es fácil. Sí, le digo, esto es muy fácil. Pero ahí empecé a conocer el mundo de primera división. En Europa te atiende el entrenador, los dirigentes, es una apertura muy amplia. Empecé a platicar, empecé a preguntar. Yo soy muy de preguntar y escuchar. Y te empezás a relacionar con gente y me empecé a obtener más información de lo que era primera división, entrenamiento, metodología, los jugadores, cómo se cuidaban. Muchos directivos de equipos de Europa son exfutbolistas, como en algún momento te va a tocar vos, a lo mejor ser en Pumas y vos recibís a las delegaciones. Entonces me tocó mucho exfutbolista que le preguntaba, ¿cuál de tu mejor versión? ¿Cuándo fue? ¿En qué año? Francesco Totti, me sentí mejor entre los 28 y los 33.
y el otro, porque al final son todas gentes muy accesibles. Y bueno, me empecé a juntar la información, se me terminan los 4 años y medio en Rusia, me quieren renovar 1 año y medio más, le dije que no, que estaba muy cansado, y nos vinimos a Argentina. Ok. Y ahí termina mi etapa de fuerzas básicas por una decisión propia, que quiero ver si todo lo que había aprendido y todo lo que había escuchado me servía para volcarlo en otro lado. No como entrenador, porque sabía que Ok. no tenía apellido para entrenador, ni capacidad, ni recorrido, ni experiencia en Argentina. Pero a lo mejor como auxiliar, como segundo auxiliar, empezar a meterme y bueno, y ahí empiezo mi recorrido. Ahí empezaste a explorar otro terreno. Exactamente. Y nos estamos acercando a lo más bonito. Sí. No, Todavía no. lo más bonito era aquello. Y sí. Entonces, por decisión propia, te regresas a Argentina. ¿Y qué sigue? Viene un entrenador que que nos conocíamos de la vida, entrenador que había dirigido Primera División, Mario Siacua, y me dice: Andrés, necesito un auxiliar, no tengo auxiliar. A mí me dicen loco en todos lados. Me dice: loco, ¿te animás a venir conmigo? Sí, digo, mira, la verdad que sé que entrenador principal no puedo ser, pero me gustaría un desafío. Nos fuimos a Chile, agarramos un equipo de Primera División, San Luis de Quillota, un muy lindo cuerpo técnico, pero no conocíamos Chile, no conocíamos el fútbol, no nos fue bien. Estuvimos 3 meses, el equipo realmente no funcionó y nos regresamos a Argentina. Y la peleamos muchísimo, muchísimo, muchísimo para conseguir trabajo. Buscamos, renegamos, viajábamos, siempre los dos. Y de golpe sale un equipo que él ya había dirigido, de la segunda categoría de Argentina, del Nacional B, que es Gimnasia y Esgrima de Jujuy, en el norte, en el límite con Bolivia. Nos vamos para allá, los dos, con un lindo también cuerpo técnico, un profe, teníamos un lindo entrenador de arqueros, y perdemos el ascenso con el equipo de Fácil Talleres de Córdoba. Ascienden ellos y nosotros nos quedamos muy cerquita de ascender. Nos fuimos de ese equipo, terminó el año, nos fuimos y nos contrató un equipo de Primera División que se llama Olimpo de Bahía Blanca, que estaba en las últimas posiciones, medio condenado a descender. Fuimos, le pusimos el pecho. Mario Siacua, el técnico, es muy atrevido, tiene mucha personalidad, le gustan los desafíos esos así complicados. Y fuimos, teníamos un equipo muy bueno, teníamos jugadores de experiencia, y eso fue en 2017. Y nos salvamos del descenso en la última fecha. Le ganamos al 2 Civi de Mar del Plata. Nos quedamos, en julio del 2017 comienza el otro torneo, y en ese torneo no nos empieza a ir bien. Teníamos un presidente el presidente del club muy bueno, nos quería muchísimo, pero bueno, llegada la fecha 10, el equipo no funcionaba y Mario había tomado la decisión de dar un paso al costado para descomprimir la situación. Yo había hablado con él un mes antes de que, terminando el ciclo de Olimpo de Bahía Blanca, terminara cuando terminara, iba a dar un paso al costado, iba a descansar. Yo venía con mucha carga, no me sentía bien físicamente y bueno, lamentablemente en la fecha 10 dimos un paso al costado. Eso fue en octubre del 2017, la segunda semana de octubre del 2017. Y bueno, es cuestión de tomar decisiones, son gajes del oficio, ¿no? En la parte de cuerpo técnico. Sí, lamentablemente. ¿Te descansaste un ratito cuando estás a un lado? Renunciamos un lunes. El viernes, anterior a jugar la última fecha, me llama José Luis Arce, el doctor Arce, de acá de Pumas, y me dice: Andrés, nos quedamos sin director de Fuerzas Básicas porque David Patiño fue a Primera División como entrenador. Y quiero que vengas. Pero antes de venir, digo: doctor, si pierdo el domingo nos vamos. Él sabía que estaba trabajando allá. Y bueno,
perdimos, me dice, te llamo el lunes y todo, si te salen mal las cosas, ojalá que no te salgan mal, por supuesto, y esto y lo otro. Y no fue mal y el lunes me llamó, terminando. Le digo, doctor, estoy acá en el abogado firmando los papeles para renunciar. Digo, llego a casa y lo llamo. Llegué a mi casa, le comenté a mi esposa, mira, esta posibilidad, me están llamando, pero ¿cuándo sería? Digo, mira, me están llamando Mañana mismo. creo que rápido porque es un puesto importante en el Club Pumas. La única decisión es volver a fuerzas básicas. Y yo le dije, mira, Pumas, ella no conoce, pero al final las decisiones las comparto con ella y con mis hijos. Digo, Pumas creo que te pasa una sola vez en la vida y a muy poca gente. Entonces, digo, yo quisiera volver a fuerzas básicas en un equipo como Pumas, si es que realmente esto es serio. Bueno, si te parece así, vamos. ¿Esto en español o en ruso? En ruso. Ok. Sí, porque las cosas, cuando me la tengo que llevar a un lado, se las tengo que explicar en ruso. Y me llama el doctor Arce el lunes y me dice, Andrés, sé que perdiste. Doctor, gracias. Queremos que vengas a conocer al presidente, que vengas a Pumas, lo conoces, las instalaciones y todo eso no tengo nada que decirte de cantera. Yo quiero que seas vos porque conoces México, porque esto, porque el otro. Nos conocíamos con el doctor Arce de su etapa de John Morelia y él en selección mexicana y Puebla. Entonces, el jueves viajé de esa misma semana con la mudanza donde estábamos, en una ciudad muy lejos de mi pueblo, 800 kilómetros. Se encargó de todo mi esposa, yo me tomé un avión, vine, conocí al presidente que era Rodrigo Ares. Okay. Estuve de jueves a domingos. El domingo Puma jugaba con Monterrey. Después del partido nos reunimos, nos dimos la mano. Con Rodrigo nos llevamos de acuerdo desde el primer día y me dijo, volvete, hacete la visa de trabajo y quiero que estés lo antes posible acá. Así que me fui, hice la visa de trabajo y en 10 días me regresé y el 1 de diciembre del 2017 empecé como director de básicas. Diciembre de Pumas. 2017. Sí. Fíjate toda la historia que hay detrás. A veces vemos nada más el momento que está viviendo Andrés, pero todo lo que trabajó y todo lo que envuelve alrededor de la persona primero, después del entrenador para llegar al lugar que estás ocupando. Que lo vemos muy fácil, todos queremos ser entrenadores de primera división y conseguir grandes cosas, pero es un trayecto y aparte lleno de adversidades que... Sí. Principalmente para ustedes los futbolistas es sumamente complejo. Tenés que tener una vida, es una vida difícil, de más derrotas que victorias. Y sin embargo le siguen poniendo el pecho a las balas a ustedes. Yo me rindo ante los futbolistas que tienen una trayectoria muy larga porque los entiendo, el día a día es muy difícil para un futbolista. La gente inmediatamente compara a un futbolista con dinero y esto y el otro y hay veces que los vacíos que sentimos son muy grandes y la gente eso no lo entiende, solamente lo entienden ustedes que son profesionales. Por eso digo, el sacrificio que hacen cuando uno gana algo es tan meritorio. No, y es maravilloso, es algo increíble, Andrés. Tocando el tema de fuerzas básicas, del tema de la formación, ¿qué es en lo que más te fijas en un futbolista, en un chico de fuerzas básicas? A la hora de verlos por primera vez, que a mí me gusta elegir el jugador en el campo, la capacidad que tiene de su técnica, en el puesto que esté. Por supuesto que según la edad, el perfil físico va cambiando. Sí. Yo hasta los 17, 18 años, que son chiquitos, que no tienen fuerza, a mí si juegan bien, dámelos. Vamos a hacer un esfuerzo más. Pero hay puestos tan específicos que no podés, después de los 17 años, estar viendo qué pasa, los porteros, los centrales, por ahí los centrodelanteros. Quizás. Hoy sabemos de que la competencia de primera división físicamente tenés que estar fuerte. Los podemos hacer, ¿no? Pero fuerte.
Pero de los 17 para abajo principalmente me adecuo y me fijo mucho en su desarrollo técnico. Una vez que están en el club EFRA, a mí me vuelve loco el jugador que compite, el jugador competitivo, el jugador de esta raza, de la tuya, sinceramente. Que quizás con menos talento que con otros son más, porque al final terminan jugando y tengo ejemplos de chicos que han pasado por mí, no que yo los inventé, sino que los haya visto yo crecer, que por su trabajo, su dedicación, su desarrollo y su competitividad diaria jugaron en Europa. Sí. Versus otros que con un talento muy superior no han jugado. O se quedaron en el camino. Se quedaron en el camino por los motivos que hablábamos antes o X motivo. Al final, el tipo fuerte de acá y competitivo siempre marca una diferencia. Hablando siempre que tenés que tener talento, ¿no? Sos elegido por un talento. Pero a mí el jugador joven, competitivo, siempre creo que tiene más chance de jugar. Siempre. Sí, de acuerdo. Tú que estuviste, pues conociste las inferiores o las básicas de Argentina, de Rusia, conociste mucho el tema de Europa por todo esto de la Champions. ¿Qué crees que le falta al futbolista mexicano o a la formación del futbolista mexicano para que llegue un futbolista más completo a Primera División? Yo creo que nosotros desde Fuerzas Básicas le tenemos que llenar la cabeza al jugador de que tiene que jugar en la Primera División de su club y después no jugar por dinero. Ir a Europa a jugar por menos dinero, pero ir a jugar a Europa. Trascender. Sí. Que trascienda. Yo te digo, hablando del equipo de Pumas, para no poner ejemplos, sino ejemplos que nos han tocado. Johan Vázquez, Alan Mozo, ¿quién más? Hoy Rubalcaba, Eric Lira. Chicos que si están en Europa o en Argentina, jugarían en Europa. Estoy seguro, sí. Estoy convencido de lo que a mí me ha tocado, ¿no? Y Johan juega, ¿no? Pero esos chicos con ese desarrollo desde jóvenes de, a ver, vamos a ganar menos dinero, pero vámonos para allá. Yo creo que hay que inculcarles eso. Porque el jugador, yo te digo, pero no por una cuestión lírica, ni de quedar bien, ni de esto de fantasear. ¿Cuál es mi medida? Yo con Pumas hemos viajado a muchos torneos internacionales. A muchos torneos internacionales porque mi argumento era de pedirle al presidente dinero para viajar porque digo, si le das una mejor competencia, yo creo que siempre a una mejor competencia hay un mayor crecimiento. ¿Mm? Nunca, Efra, hemos pasado vergüenza. No que no hemos pasado vergüenza, hemos jugado final, hemos jugado semifinal, hemos ganado torneos. Han terminado partidos y me han venido a preguntar que, profe, usted es el encargado de la delegación, sí. ¿Quién es ese? ¿Quién es aquel? Que está acá, ¿no? Tiene 2 años menos. ¿Cómo puede ser que venga con la 2001 y juegue este 2004? Sí, porque lo tenemos para follarnos. No, qué destacado. Y así siempre. Entonces, y seguramente va a Chivas, y seguramente va a América, y seguramente a todos les pasa lo mismo. Siempre, en cada club que viaja a Europa, hay jugadores destacados de México. Entonces, algo tenemos que hacer entre todos para empujarlos. Algo tenemos que hacer entre todos. Hay una contradicción. Tenemos una liga muy fuerte, que es linda jugarla, sinceramente, y que se paga muy bien. Yo el otro día hablando con Chacho Coudet, él me decía, claro que hay jugadores muy importantes, claro que hay jugadores que pueden jugar en Europa. El problema es que cuando te los querés llevar, los sueldos de acá son muy altos en comparación de allá. Pero yo creo de que hay que dejarlos, no hay que dejarlos, hay que acompañarlos y los clubes tienen que tener una plataforma de mostrar sus futbolistas al extranjero. Te vuelvo a repetir, desde lo físico, el jugador mexicano, como se trabaja acá físicamente y su cuidado personal, hoy no tiene nada que envidiarle. Estamos viendo los partidos de los equipos mexicanos contra equipos europeos, ¿no? Todos son competencia. Sí. No, ninguno son, no, que te van a golear, que en América está dando demostración de eso. Muy competitivos. Entonces creo que hay una cuestión a veces de demasiado, castigamos nosotros mucho al jugador mexicano
Sí. cuando no hacemos nada por el jugador mexicano para que el jugador mexicano trascienda. Creo que hay culpa de todos nosotros, entrenadores, directivos, todos tenemos que fomentar mucho más el crecimiento y hacerle creer al jugador mexicano que puede trascender. Sí, de acuerdo. Y aparte, como está hoy en día el mundo, sí tenemos que hacer algo para ayudar a los jóvenes, porque ya no son los mismos jóvenes que me tocaron a mí o que cuando yo era joven o un poquito más atrás, ¿no? Que quizás el futbolista como ser humano o como persona valoraba más el lugar que estaba pisando. Hoy en día como que de repente hay más oportunidades, hay más distracciones, es más difícil que te mantengas con la línea o con el hambre de triunfo que dices tú de que quieras jugar, aunque te paguen menos. Entonces esa parte es donde yo de repente choco, ¿no? Porque digo, oye, ¿por qué los jóvenes de ahora, no hablo de Pumas nada más, hablo de porque he estado en muchos equipos en los últimos 7 años y creo que hay un mal general, pero creo que también nosotros tenemos que saber cómo sortear ese tipo de cosas, llegar a un equilibrio donde le puedas dar la mayor cantidad de herramientas al futbolista, pero sabiendo que el mundo ya cambió, ¿no? Que ya son otro tipo de situaciones, desde la parte de infraestructura, porque cuando yo estaba en Pumas en básicas eran canchas de tierra, las fuerzas básicas. Hoy en día tenemos unas instalaciones maravillosas que hasta convencen a grandes jugadores de venir. Claro, sí, Pero sí. sí es muy difícil encontrar ese punto de equilibrio con... Sí, yo creo que hay que sacarlos de una zona de confort, Efra. Así es. Hay que hacerlos sentir, es muy fácil decir, no me ponen, o traen a un extranjero en lugar mío, o sea, este tipo de excusas. Mira, si sos bueno, por lo menos en este proyecto que estamos y que estás y todo, Sí. acá vas a jugar, porque te dimos demostraciones, acá hemos puesto en finales, la hemos jugado con jóvenes. Vos estuviste en una generación del club que es de oro, tenés otra cabeza diferente, pero hay algunos que los tenemos que sacar de esa zona de confort. Y por eso te digo, yo soy alguien que me considero que a veces cierta culpa es de parte nuestra. Necesitamos que ustedes, los líderes, nosotros como cuerpo técnico darle la apertura para manejar ese tipo de situaciones también, porque al final ustedes nos ayudan mucho a nosotros con el ejemplo, ¿no? En el caso tuyo, que todos hacen 8 y vos querés hacer 10 repeticiones, eso contagia al resto de que decir, si este jugador hace lo que hace a los 35 años, si tengo 21 tengo que hacer lo que hace él porque por eso él juega hace tantos años que es profesional. Ese tipo de ejemplo nosotros lo tenemos que reforzar con el que decirle, mira, este es el ejemplo. Bueno, vos lo sabés, el club tiene buenos ejemplos. Sí, sí, sí. Y los chavos son tenidos en cuenta. Hay que estar más encima de ellos. Yo siempre me siento responsable en muchas cosas porque la frase más fácil es, ahí lo tenés, que no juegue más, trae a otro. Esa frase a mí me chocan porque siempre como que me parece que quedo en deuda de poder haber hecho algo más. Y no nos tenemos que quedar con eso. Tenemos que hacer hasta las últimas consecuencias. Si no quieren, Ya es otra cosa. no quieren y vendrá otro. Porque hay veces que no, hasta acá llegué, Sí. entre todos, ¿no? Pero creo que es eso, Efra. Vos tenés razón, yo sabés que muchas veces lo hablamos. Hay que sacarlos de esa zona de confort que viven a veces. De acuerdo, Andrés. Oye, ¿cómo fue ese momento de director de básicas de Pumas a entrenador? Bueno, nos cita el ingeniero Polo Silva, que hacía poco que estaba como presidente. Yo venía hablando mucho con él con el tema de fuerzas básicas. Él era un hombre que constantemente me decía, Andrés, vamos por un proyecto, Andrés, vengo acá para consolidar el proyecto de fuerzas básicas. Yo creo en los proyectos, me decía el ingeniero, Andrés, no quiero andar tomando decisiones a lo loco. Sí. En ese momento Michel era el entrenador, teníamos una relación muy, muy cómoda, de mucho escucharme. Toma una decisión Michel del día a la noche y nos juntamos con la directiva, que estaba Jesús Ramírez, Miguel Robles, estaba el ingeniero Silva y José Ramírez. Estábamos todos ahí.
Michel comunica que se va por problemas personales, eso era jueves, Ok. y el campeonato empezaba el domingo con Sí, Querétaro. sí, recuerdo el momento. Todos muy fríos, No sabían qué hacer. no sabíamos qué hacer, me dice el ingeniero, nos vemos mañana, y llegamos el viernes, muy temprano, antes de que Michel se despida de los futbolistas con su cuerpo técnico. Yo no lo podía creer, me había dado una gran lástima. Y muy temprano el ingeniero dice, Polo, dice, Andrés, quiero que seas vos el que estás, te quedes con el equipo interinamente hasta que me ayudes junto con Jesús Ok. Ramírez, con Chucho, a buscar un entrenador. ¿Y te pasaba por la cabeza que No, te iba el no, nunca. puesto? No. Estaba Israel López, Ajá. que cuando yo llegué era el entrenador de la sub-20 y por una condición que el club empezó a adoptar, pudimos empezar a subir gente de fuerzas básicas a primer equipo, Sí. preparador físico, segundo preparador físico, auxiliar de Michel, segundo auxiliar Israel, el secretario técnico, los utileros, Sí. todos empezaron a subir de fuerzas básicas porque venía esto de poder darle oportunidades a la gente del club. Confiaban en lo que yo les pedía, les decía, entonces le empezamos a dar oportunidades a la gente del club de ir para arriba. Yo pensé que se le iban a dar a Israel, bueno, tomamos la decisión, yo me dejo a Israel como conmigo, porque me dejo a todo el cuerpo técnico de fuerzas básicas. Y bueno, le digo, ingeniero, agarro este partido con Querétaro y en la semana Chucho va a encargarse de buscar un entrenador. Por mi lado yo ayudé a comunicarme con algunos para ver si querían venir. Realmente los tres que llamé yo le comuniqué a Jesús que no querían. Jesús buscó por el lado de él. Mientras se concurría esa semana, jugamos el primer partido, lo ganamos. Vamos a Atlas después de no sé si cuántos años en el Jalisco ganamos. Venimos jornadas doble entre semana. Me dice el presidente Andrés, por favor, seguime un poquito más porque vienen jornadas doble. Empatamos con Monterrey de local y vamos a Santos, creo, con gol de Andrés Siniestra y ganamos. Y ahí entre que vinieron los jugadores y el presidente me dicen, ¿sabes qué? Por favor. Así es. Yo siempre dije que estaba para ayudar, yo soy un empleado del club. Me dice, por favor, termina el torneo. El ingeniero Silva me dijo, salgas como salgas, yo voy a estar contigo porque esta es una decisión pura y exclusivamente del presidente, te voy a ayudar. Los jugadores vinieron a hablar para que te quedes, se sienten cómodos. Digo, presi, van 5 fechas, tranquilo, vamos a caminar el camino juntos y si se pone complicado, vamos viendo. Bueno, terminamos jugando la final. Qué maravilla. Con León, realmente un grupo que hizo cosas únicas. Levantar el 4-0 en la semifinal con Cruz Azul y bueno, ahí terminó ese torneo y Leopoldo me dice, quiero que pienses en la posibilidad de continuar. Lo hablé en mi casa, los pros y los contras de ser entrenador de primera división, los anotamos en una hoja, la guardamos y le dije que lo único que le pedía es seguir con el proyecto de tener jóvenes, de no traer, de no volvernos locos y traer jugadores. Él dijo que no iba a cambiar su palabra que me había dado cuando era director de Fuerzas Básicas y apoyó muchísimo y el club empezó a consolidarse un poco más y bueno, acá está el camino recorrido. Cumplo 2 años el sábado. Y qué padre, Andrés, porque digo, no sé si te lo imaginabas, pero al final del día el entrenador vive de resultados, ¿no? Sí. Y bueno, eres el entrenador con más partidos, con más torneos en el fútbol mexicano en los últimos años, ¿no? No es nada fácil y más para hacer México, para la presión que existe, para estar en Pumas, para la parte, pues es muy mediático y de repente que te encuentres un entrenador con 4 torneos, es algo increíble y es algo llamar la atención. Quiere decir que hay algo de fondo muy bueno y me da mucho gusto porque también los resultados están acompañados y ojalá pronto se pueda cerrar con broche de oro. El campeonato. Y sí. ¿Hay algún entrenador que admires? Admiro al Yayo Lombardi,
que es un entrenador de mi pueblo, que me crió desde los 6 años, que me educó, mediante el fútbol nos educaba. Lo admiro mucho a él. Y admiro a Jorge Sampaoli. Me hizo, desde el amateurismo, me hizo saber que había que entrenar como profesional, siendo amateur. Sí. Esas son las dos personas que más me dejaron cosas en mi vida que trato de aplicar en muchas veces. Y qué entrenador Sampaoli. Oye, con toda esta transformación que tuviste en los últimos 2 años, ¿ya te ves en este camino? ¿Ya seguirás en este camino? No lo sé. Me gusta mucho la formación, me sigue gustando mucho las fuerzas básicas, acompañar al jugador. No me disgusta para nada lo que hago, lo disfruto mucho el día a día con ustedes. Le tengo miedo, sinceramente, es un temor que tengo de salir de Pumas y no encontrarme con este grupo que me han traído ustedes a ser lo que soy. Y yo soy mucho de eso, de situarme mucho en un lugar y agarrarle mucho cariño a lo que hago y a la gente que hace que yo sea la cara visible de algo que atrás sucede. Le agarro mucho cariño y me duele cada vez que se va un jugador. Entonces no sé, Fra, si cuando deje Pumas estoy preparado para otra situación, porque no lo sé, me gusta mucho la formación del futbolista. Quizás en un proyecto con muchos jugadores grandes, no sé si yo les podría enseñar esto que viste que trato de molestarlos mucho con las correcciones y esto. Pero bueno, no me lo situé, le tengo temor a visualizar algo que no sea Pumas, te juro. Y es normal ese temor, bro, por todo lo que has vivido. O sea, ha sido impresionante, increíble. Andrés, te voy a decir unos nombres y más o menos me dices cómo fue tu encuentro con ellos, si tú los formaste o los descubriste. Sí. Bueno, de entrenador Sampaoli ya me dijiste que fue... Sí, en Belgrano de Arequito, año 96. Okay. Ahí nos conocimos, salimos campeones del torneo, de la liga. Y de ahí tuvimos una gran relación, yo lo sigo mucho. La relación después humana desapareció, él se fue para un lado, yo para otro, pero es una admiración por su trabajo. Okay, Su o sea, ya no dedicación. tienes contacto con él. Con sus auxiliares, con él no. Okay. Nos criamos también con sus auxiliares. ¿Qué me dices de Chapo Montes? El Chapito, yo fui a hacer una visoría estando en Monarcas Morelia a Ciudad Juárez, lo elijo, me lo traigo, lo meto en la Casa Club de Morelia y a los 2 meses el mismo que me lo mostró en Ciudad Juárez me lo sacó de la ciudad, me lo sacó de la Casa Club de Morelia y lo llevó a Pachuca. Y me quedé sin poder tener al Chapo hasta primera división. ¿Y cómo? ¿Es normal ese robo de jugadores en fuerzas básicas? No. En ese momento Morelia, nosotros recién empezábamos, éramos muy cachorros y Pachuca tenía una estructura diferente, le ofrecieron otras cosas mejores que lo que le podíamos ofrecer nosotros y se fue, pero quedó una gran admiración mutua porque su papá y él son 2 grandes seres humanos que siempre me dijeron que estaban agradecidos de que alguien haya ido a Ciudad Juárez a sacarlo, pero después las cosas del destino. Yo estoy muy feliz de verlo jugar en primera división. Se ha vuelto una guerra, ¿no? Todo el tema de esa divisoría en fuerzas básicas ya es bien difícil un jugador muy difícil. O competirle económicamente a unos equipos que son más poderosos, que ofrecen muchas cosas. Muy difícil, muy difícil. Decíamos de que ahora en el ultrasonido en la panza de la mamá ya los van a elegir. Casi. Van a fijarse a los papás a ver qué mezcla viene. No, es increíble. Está difícil. Es increíble. Yo me acuerdo que antes todo el mundo quería jugar en Pumas. Todos. Salía la convocatoria en el periódico y te llovían jugadores. Ahora ya no es así. Ahora no es así porque todos los clubes tienen captación, tienen departamentos de visoría. Todos buscan. Antes buscaban muy pocos. Sí. El lugar era Pumas, Atlas, Chivas y después el resto se repartía. ¿Qué equipos crees que trabajan muy bien en fuerzas básicas? ¿Aquí? Ajá. Bueno, Pachuca tiene
un sistema de formación que ha mantenido durante años. Chivas, Sí. me gusta su método porque más allá de lo que es la primera edición que el resultado manda, siempre ha tenido canteranos que han sido destacados, siempre. Santos ha crecido mucho. Sí, de Santos acuerdo. ha tenido muy buen scouting y ha crecido mucho, sus métodos son muy buenos, ha tenido buenos directores de básicas. Pumas ha crecido mucho en los últimos años. Los entrenadores de básicas son gente realmente capaz, por eso nosotros podemos tener estos chicos en primera división. Yo creo que América retomó un camino también Sí. tiene jugadores que pone y son destacados, o sea, que no bajan, que se queden en primera división. Ha vendido jugadores, como el caso de Lainez a Europa. Entonces, en esas instituciones yo creo que son las que más destacadas están. De acuerdo. Sí. Porque si bien Atlas trabaja en fuerzas básicas, no tiene muchos jugadores en primera división. Sí, ¿no? O sea, sí. siempre fue un semillero ejemplar. Jugadores como sacó Atlas. Sí, muchísimos. En su momento, por favor, ¿no? Muchísimos. Pero yo te digo de su trabajo implementado, visto en primera división, creo que estas instituciones son las que mejores jugadores ponen. Sí. Y mi sueño, yo como canterano de Pumas, es que regrese esa cantera que era base de la selección mexicana. Digo, no son los tiempos de antes donde todos querían venir a Pumas. Es más difícil, pero sí que llame más la atención Pumas como antes. Sería maravilloso. Yo creo que sí. Lo que pasa es que, Efra, cuando yo estaba en Morelia, 2001, 2002, 2003, uno veía a Pumas los domingos con 5 o 4 jugadores de cantera, 6 en primer equipo, entonces era muy difícil decirle al chavo, venía a probarte a Monarcas y no ir a Pumas. No, yo voy a Pumas porque los ponen en primera división. Así es. Porque al final la vidriera de su papá y del chico que quiere venir es de que vea jugadores de fuerzas básicas jugándose en primera división. Sí, que les den salida. Más allá del scouting, porque en fuerzas básicas, Efra, si no hay captación, no existe proyecto. De acuerdo. No. Andrés, continuando con los nombres. Leandro Paredes. Leo Paredes, generación 94 de Boca, un chico al que admiro mucho, típico enganche 10 argentino, todas las divisiones inferiores, hoy volante de contención del Paris Saint-Germain, un chico que profesionalmente con unas condiciones increíbles, Efra. Tanto desde el aspecto técnico y táctico entendía el juego diferente al resto, como desde su aspecto físico. Un chico desarrollado en el entendimiento del juego increíble y que logró, después de también pelearla muchísimo, porque él fue a Europa y no le fue bien, él destaca después de los 25, 26 años, a los 25 años pega ese salto de jerarquía que hoy lo tiene posesionado en uno de los clubes más importantes del mundo. ¿Tienes algún estima especial por él? Sí, es amigo de Valentín, de mi hijo. Lo quiero mucho, donde voy, cada vez que puedo, que estoy, lo puedo ir a visitar, lo voy a visitar. Le escribo para sus cumpleaños, él también es alguien formado de una familia, de una cosa muy buena. Qué padre. Sí. Qué padre que sigan teniendo esa relación. ¿Qué me dices de Alexander Golovin? Y no sé si al mismo tiempo Alan Zagoev. Mira, Golovin es un chico que fuimos a buscar, que me invitan a un torneo en Moscú, me invitan a Siberia. Él es de Siberia, muy difícil traerlo, tenía 14 años. Fui a hablar con sus papás a Siberia. En Rusia no es fácil, no hay una gran desesperación de sus familias para que el joven se vaya a jugar al fútbol. Primero es la educación, son muy estrictos en esa parte. Lo vi en ese torneo, que eran los ganadores de todas las regiones de Rusia, se entraban en un lugar. Estaba viendo los partidos, me deslumbró el chico. Me dijeron es de Siberia, nos fuimos hasta allá. Difícil hacerles entender a los papás de llevarlo a Moscú, como toda, 4 horas de avión,
la capital de Rusia, solo, a jugar a la pelota. Lo convencimos y Alexander hizo una carrera ejemplar. La empezó a un 10, flaco, zurdo, con unas condiciones increíbles. Y igual, fue la venta más cara del club, 40 millones de euros al Mónaco. Y también tengo una relación de estima con él, porque también recíproco nos escribimos, felicitaciones de acá, felicitaciones de allá. Siempre yo trato de dejar con todos esa relación. Terminó jugando el Mundial de Rusia, ahora lamentablemente no va a poder jugar el de Qatar, pero también iba a jugarlo, así que un chico que desde los 14 años estuvo con nosotros y llegó a jugar en la selección. Muy importante. Alan Zagoe fue un 10 destacadísimo, un loco lindo. Ya me imagino, qué Sí, tipo de loco. porque él es del sur de Rusia y la cultura es muy parecida a la latina, Okay. entonces teníamos mucho intercambio de cosas. También me agarró un gran aprecio. Él en un momento, nadie lo sabe, en un partido que el CSKA, el Superclásico con el Spartak, vino a verlo un integrante del cuerpo técnico de Mourinho que estaba en el Real Madrid. Yo estuve con ellos. Era un jugador sumamente destacado, un poco lento, pero con unas condiciones técnicas y de habilitaciones increíbles. Y Alan, un loco, pero también un chico que se desarrolló con nosotros, una fortaleza física, una estructura física impresionante, que hizo una carrera también muy destacada. Hoy está jugando todavía en Rusia, así que contento por él. Qué padre. ¿Algún otro jugador que se me escape, que tengas un gran estima o que tú consideres que se cruzaron el camino y le fue bien? Mira, yo le tengo, uno sabe, como director de Fuerzas Básicas, dinero no haces, salvar económicamente no te salvás. Vivís, según el equipo, vivís bien o vivís normal. Sí. Y lo único que te queda es la satisfacción de que cuando el jugador llega a primera división te reconozca. Con un saludo. No con dinero, con un saludo. Profe, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Y con eso yo soy feliz. Y algunos lo he ido a ver. Sí. Ezequiel Muñoz en el Milan, que lo tuve en Boca, el mismo Ever Banega, en su paso por Europa. Gaitán en Benfica, también me tocó poder estar cerca de él. Acá, de los que están vigentes, Elías Hernández, Aldrete, que ahora está con nosotros, Oribe Peralta, chicos que cuando por lo menos los vas a saludar se acuerdan de esos momentos. Y esa es la gratitud más grande que por lo menos a mí personal me queda. Algunos han tenido una suerte bueno, han tenido las condiciones para llegar muy alto, y otros que no han llegado, que nos seguimos viendo y que me dicen, ¿se acuerda cuando usted tan loco estaba? Que sí, digo. Con eso me alcanza, Efra, ¿no sabes lo feliz que soy? Sí, porque al final del día, pues sí formas futbolistas, pero se dice que de una generación, si llega uno o dos futbolistas, es mucho, ¿no? Entonces, esa admiración más que por el entrenador, por la persona, por el legado que estás dejando, me imagino que debe ser algo maravilloso para ti. Lo único que me hace feliz. De acuerdo, Andrés. ¿Qué es lo que más valoras de estos 2 años, de este momento? ¿Alguna vez te imaginaste estar en este lugar? No, jamás, porque no me preparé para esto, porque no lo tenía en mi cabeza estar acá. Me superaron y me superan algunas situaciones a medida que vas creciendo. Agradecerles, el agradecimiento primero al club, que en los momentos complicados, principalmente el presidente, donde hubo mucha presión, el segundo torneo y eso, dijo, vos te vas a quedar. El agradecimiento a los jugadores que en estos 2 años, en el transcurso de estos 2 años he tenido, porque creo que el cuerpo técnico que hoy está y la capacidad que hemos logrado es gracias a los futbolistas que hemos tenido en los planteles. A los compañeros de trabajo, el agradecimiento, porque el detrás de escena está muy cabrón.
y es gracias a ellos. Y, y después a mi señora, a mis hijos que están lejos, a Martina y a Valentina, a mi esposa Olga, que al final cuando uno llega a casa y cierra la puerta, la cara, la tristeza la comparte con ellos, las alegrías, que no son muchas, pero principalmente que están en estos momentos tan complicados que uno vive, que son el sostén nuestro, que te agarra esa soledad, internamente te quedas muy mal y ellos están siempre, siempre, siempre. Entonces, creo que esas son las cosas más destacadas de lo que valoro estos 2 años. Muy bien, Andrés. Ya para terminar, ¿algún sueño que tengas por cumplir? Salir campeón con Pumas, no tengo otro. Me he despertado la noche, me despierto, apoyo la cabeza en la almohada y es algo que me desespera. Se me pone la piel chinta porque comparto el mismo sueño, Andrés. No sabes algo lo que maravilloso. deseo, salir campeón con Pumas. De acuerdo. Esperemos que pronto sea, Andrés. Siempre cierro el programa. Si tienes alguna pregunta que hacerme a mí. La pregunta que yo te tengo que hacer a vos es ¿cuáles fueron las bases profesionales y humanas que tenés para tener una carrera deportiva tan larga como la que tuviste? Bueno, primero, yo siempre hablo de mi familia, de mis padres, de mis papás. Se quitaron el pan de la boca para dármelo a mí. Mi papá nunca jugó al fútbol. Mi mamá jugaba voleibol y es maestra. Mi papá es ingeniero. O sea, ni por aquí les pasaba que su hijo iba a llegar a primera división. Pero los valores que traigo de casa realmente creo que me han ayudado muchísimo para tener una directriz, para tener una esencia de persona y de futbolista. Como tú decías, pues sí, existe una calidad, pero el tema de nunca darte por vencido, de competir todos los días como si fuera el último día, de saber que estás en fuerzas básicas a los 12 años, de que no tienes vida familiar, no tienes vida social y que es todos los días lo mismo, escuela, fútbol y descansar, y si ves a tus papás bien y si no, pues ni modo. Pues yo creo que es un tema de fortaleza mental. Siempre he dicho que la carrera de un futbolista es de fortaleza mental, de tratar de no dejar de disfrutarlo, y te digo tratar porque vivimos momentos muy complicados, pero siempre el disfrutarlo como cuando eras un jugador amateur es algo importantísimo. Pero yo siempre he dicho que el día a día, el día que yo salgo del entrenamiento y salgo como que con dudas de que no di mi mejor esfuerzo, ese día me siento muy mal. Porque puede haber días buenos, días malos, pero si tú te entregas al máximo todos los días, tienes una satisfacción interna de que te entregaste lo mejor de ti para el club o para la playera que estás representando. Lo mismo en los partidos. Y todos los días, a veces digo, bueno, ya me voy a relajar, voy a disfrutar, pero llego al entrenamiento y mi esencia es querer competir, es querer fortalecer, es querer mantenerme bien para alargar mi carrera. Ya son 18 años, más de 18 años de carrera y yo creo que pues no hay varita mágica, ¿no? Pero el común denominador en mí es mi esencia competitiva en el día a día, y bueno, las cosas se van saliendo. Como tú mencionabas, son más los malos momentos que los buenos, pero al final el día que me haga un costado, creo que me voy muy tranquilo porque me entregué al máximo a mi profesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues estamos cerrando el programa, Andrés. Siempre a los invitados, ya estuviste viendo algunos, les tenemos un regalo y un detalle que hace mi hija. Muchas gracias. Espero no te hayas descompuesto mucho. Es un dibujo que hace con mucho cariño porque nos involucramos todos. Gracias, Sofi. En casa, gracias. Sofi está entrenando, pero ahorita que regrese. No, muy lindo. Mira qué bien. Me calcó. Pues es muy bueno. Hace su dibujito. Muy bueno. Realmente, muy bueno. Con una carnita asada y todo. Sabe que cocina. Sí, es bueno, Andrés haciendo asado. Queda de lujo la carne. Oye, Andrés, antes de que se me escape, estamos muy contentos todos, ¿no? Si se puede saber la noticia de nuestros Pumas. Entonces estamos con... De la contratación de Alves. Alboroto. Así es. Sí, me dijo el presidente que
ayer que estaba muy avanzado todo, hoy pude hablar con él. Qué maravilla. Muy dispuesto, conoce un montón de cosas. Por supuesto que le mandé como 3 o 4 editados de partidos, pero muy dispuesto a venir. Le dije la gratitud que tenía que nos haya elegido un jugador de ese calibre, Sí, es increíble. que se viene, que me dejó muy claro, no me voy a retirar a Pumas, quiero seguir compitiendo. Y cuando me dicen que quieren seguir compitiendo, para mí es lo máximo. Yo creo que los jugadores, cuanto más alto nivel tienen, más humildes y más ubicados son. Y este es el caso de lo que escuché de este chico. Espero que todo se lleve a bien entre hoy y mañana para terminar las cosas y el lunes esté con nosotros. Qué padre, pues una noticia maravillosa. Como dices tú, son jugadores o personas que nunca se cansan de ganar. Es increíble. Entonces, pues son los ejemplos a seguir. Exactamente, son los ejemplos a seguir y los legados que quedan en los clubes. De acuerdo, Andrés. Pues mira, agradecerte nuevamente, decirte que pues eres un ejemplo, una gran persona, un gran entrenador ahora. Para todos los que nos están viendo, hace un año vivimos uno de los momentos más difíciles, yo creo que los dos. En lo personal, el hecho de que el equipo estaba contra la lona y que nos hayamos levantado como grupo, porque eso somos un grupo, son de las cosas que más grabadas se me van a quedar en mi carrera. La gente, la afición se manifestó, fue uno de los momentos más complicados porque tengo muchos años jugando y ver a la afición de Pumas de esa manera, o sea, me daba pues mucha tristeza, mucha impotencia. Uno siempre quiere lo mejor para el club, las cosas no salían en cuestión de resultados, pero en el interior del grupo siempre trabajamos, nunca bajamos los brazos y admiro mucho este grupo, este cuerpo técnico, este grupo de jugadores, porque si supieran los momentos que vivimos ahí adentro del vestidor, fue algo muy difícil. Yo creo que no cualquier equipo se hubiera levantado de eso que vivimos. Seguro que no. Y bueno, Andrés, realmente muchas gracias. Agradecido contigo por estar ahorita en Pumas, por tratar de dar lo mejor de ti para la institución. Somos dos personas que amamos al equipo y bueno, que sepas que aquí tienes tu casa, Casa Velarde es tu casa. Nos despedimos. Muchas gracias por ver el programa. Recuerden que leemos todos sus comentarios. Si tienen algún invitado especial que quieran, por favor, manifiéstense ahí. Ya ven que sí, lo cumplimos. Y bueno, seguiremos dando este tipo de pláticas. Espero que les haya gustado y no dejen de seguirnos en Casa Velarde MX, del otro lado del balón. Muchas gracias. Gracias.